¿Alguna vez has sentido que hay algo más profundo en ti? Algo que va más allá de los roles que asumes cada día. Esas etiquetas que la sociedad nos da, las expectativas de los demás, e incluso las que nos imponemos a nosotros mismos. A veces, se sienten como un traje que no nos queda del todo. Hoy hablaremos de un proceso que no solo puede liberarte de esas limitaciones, sino que también puede guiarte hacia una vida más plena y auténtica, la individuación. Pero cuidado, no es un viaje fácil porque implica adentrarse en lo más profundo de uno mismo, en las partes que quizás hemos ignorado, temido o rechazado. La individuación, según Carl Jung, es el proceso por el cual nos convertimos en lo que realmente somos, al integrar todas las partes de nuestra psique. En nuestra vida cotidiana, asumimos una serie de roles que facilitan nuestras interacciones sociales. Estos roles forman lo que Jung llamó la persona, esa máscara que presentamos al mundo para adaptarnos y ser aceptados. Sin embargo, esta máscara no es nuestra esencia, es solo una adaptación a las expectativas de la sociedad. El problema surge cuando confundimos esta persona con nuestra verdadera identidad. Esto nos lleva a vivir de acuerdo con lo que otros esperan de nosotros, y no según lo que realmente somos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esa máscara hay una fuente inagotable de potencial y energía que espera ser liberada? Aquí es donde entra la individuación, que es el proceso de reconciliación con esas partes ocultas de nuestra mente, esas que nos hacen únicos y auténticos. Uno de los primeros pasos en este camino es conocer y aceptar nuestra sombra. Jung describe la sombra como todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, ya sea porque la sociedad los considera negativos, o porque simplemente no encajan con la imagen que queremos proyectar. Pero la sombra no es algo que debamos temer, sino una parte integral de nosotros que contiene tanto nuestras debilidades como un inmenso potencial creativo. Cuando negamos la sombra, esta no desaparece, simplemente se manifiesta de formas inconscientes, afectando nuestras emociones, pensamientos y relaciones. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias limitaciones, atrapados en patrones de comportamiento que no comprendemos del todo. Pero al atrevernos a mirar dentro, a reconocer nuestras sombras, comenzamos a recuperar el control de nuestra vida. La integración de la sombra no solo nos libera de esas cargas, sino que también nos permite acceder a una fuente de autenticidad. Cuando aceptamos lo que hemos reprimido, nos volvemos más completos. No se trata de ser perfectos, sino de aceptar nuestra imperfección como parte de la experiencia humana. Y en ese acto de aceptación descubrimos una libertad que no habíamos conocido antes. Imagínate que estás caminando por un bosque al anochecer. En el horizonte se extiende una cueva oscura, y aunque sientes miedo de entrar, también sientes una atracción inexplicable hacia su interior. Esa cueva representa tu sombra, todos esos aspectos de ti que has decidido mantener ocultos. La mayoría de las personas prefieren quedarse fuera, en la comodidad de la luz superficial, evitando confrontar lo que hay dentro. Pero aquellos que se atreven a adentrarse en la oscuridad, descubren que esa cueva esconde tesoros, talentos no desarrollados, emociones intensas y, sobre todo, una verdad profunda sobre quiénes son realmente. La cueva es un símbolo de la mente inconsciente, de esas partes de nosotros que necesitamos explorar para avanzar en nuestro camino hacia la individuación. Y aunque puede ser un viaje solitario, es precisamente en esa soledad donde descubrimos la conexión con nuestro verdadero ser. Al hacerlo, no solo aprendemos a enfrentar nuestros miedos, sino que también desarrollamos una fuerza interior que nos prepara para cualquier desafío. Después de integrar la sombra, el proceso de individuación nos lleva a un encuentro con el anima y el animus. Jung describía el anima como el aspecto femenino dentro de cada hombre y el animus como el aspecto masculino dentro de cada mujer. Estas figuras no son solo símbolos psicológicos, sino que representan la conexión con el inconsciente colectivo, ese fondo común de experiencias humanas que compartimos. Cuando aprendemos a conectar con estas figuras internas, descubrimos una nueva dimensión de nuestra psique. El anima y el animus nos ayudan a equilibrar nuestra percepción de la realidad, permitiéndonos ser más completos y a desarrollar una intuición más profunda sobre la vida. Esta conexión nos recuerda que no somos entes aislados, sino que formamos parte de un tejido mucho más amplio que nos une a todos los seres humanos.
El destino final del viaje de la individuación es el encuentro con el self, o el sí mismo. Jung lo describe como la totalidad de la psique, el núcleo de lo que realmente somos. A diferencia del ego, que es solo una pequeña parte de nuestra conciencia, el self es un centro profundo que nos conecta con el todo, con el universo y con la esencia misma de la vida. En este punto, la individuación deja de ser solo un proceso psicológico para convertirse en una experiencia espiritual. El self nos guía hacia un estado de equilibrio interno, donde las contradicciones de la vida se reconcilian y encontramos paz en medio de la incertidumbre. Este estado de conexión profunda con el self nos permite ver la vida desde una perspectiva más amplia, donde los desafíos y las crisis se convierten en oportunidades de crecimiento y expansión. La individuación no solo nos cambia a nivel interno, sino que también transforma la manera en la que nos relacionamos con los demás. Al ser más auténticos, dejamos de buscar la aprobación externa y comenzamos a establecer vínculos más profundos y genuinos. Ya no necesitamos usar máscaras para encajar, porque hemos encontrado una seguridad interior que nos permite ser nosotros mismos. Esto también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Al actuar desde nuestra verdad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Dejamos de ser seguidores de normas impuestas y nos convertimos en líderes de nuestra propia vida, capaces de inspirar a otros a buscar su autenticidad. Este cambio no solo transforma nuestras relaciones personales, sino que también tiene el potencial de elevar la conciencia colectiva, generando un impacto positivo en la sociedad. La individuación es un proceso que implica aceptar nuestras contradicciones internas, pero también aprender a convivir con ellas. Durante este camino, nos enfrentamos a momentos de duda, de miedo, de sentirnos perdidos. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando se produce el crecimiento más profundo. Carl Jung decía que no hay luz sin sombra, ni totalidad psíquica sin imperfección. Cada vez que enfrentamos nuestras debilidades, cada vez que reconocemos un aspecto de nuestra sombra, estamos dando un paso más hacia nuestra verdadera esencia. Este proceso no es fácil, porque implica renunciar a la comodidad de las creencias limitantes y abrirse a nuevas posibilidades. Pero también es profundamente liberador. Nos ayuda a liberarnos de las cadenas invisibles de la conformidad y a desarrollar una mente crítica, capaz de cuestionar incluso las creencias más arraigadas. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, comenzamos a entender que la verdadera libertad no viene de lo que otros nos dicen que deberíamos ser, sino de lo que descubrimos al mirar dentro de nosotros mismos. La individuación nos enseña que nuestro ser está compuesto por dualidades. Dentro de nosotros coexisten la luz y la oscuridad, la razón y la intuición, el orden y el caos. El desafío no es eliminar una parte a favor de la otra, sino encontrar un equilibrio que nos permita vivir de manera auténtica. En este proceso, aprender a escuchar nuestra intuición se vuelve tan importante como desarrollar una mente lógica y analítica. Jung enfatizaba que el equilibrio entre nuestro mundo interno y externo es esencial para nuestro bienestar. Si nos enfocamos demasiado en las demandas externas, perdemos el contacto con nuestra esencia. Pero si nos sumergimos demasiado en el mundo interno, podemos perder la conexión con la realidad y con las personas que nos rodean. La individuación nos invita a integrar ambos mundos, a encontrar una armonía que nos permita vivir con los pies en la tierra, pero con la mente conectada a algo mucho más grande. Aunque la individuación es un proceso profundamente personal, su impacto se extiende más allá del individuo. Jung creía que cuando una persona se transforma a sí misma, también contribuye al cambio de la conciencia colectiva. Una persona que se atreve a vivir desde su autenticidad se convierte en un ejemplo para los demás, inspirándolos a explorar su propio camino hacia la individuación. En una sociedad donde la mayoría sigue patrones de pensamiento colectivo, aquellos que se atreven a pensar por sí mismos son una fuerza de transformación. Son ellos quienes pueden cuestionar el status quo, quienes pueden ofrecer nuevas perspectivas y quienes, en última instancia, contribuyen a la evolución de la sociedad. No se trata de imponer una visión, sino de ser un faro de luz que guíe a otros hacia su propio descubrimiento. La individuación, por lo tanto, no solo es un regalo para uno mismo, sino también para el mundo. Al convertirnos en personas más completas, también nos volvemos más compasivos y empáticos.
Entendemos que cada persona está librando su propia batalla interna y que todos, de una forma u otra, estamos buscando encontrar nuestro lugar en el mundo. Este entendimiento nos permite construir relaciones más profundas y auténticas y nos impulsa a ser agentes de cambio en nuestro entorno. Imagina que enfrentas un gran desafío en tu vida, una crisis que parece desmoronar todo lo que conocías. Puede ser una pérdida, una enfermedad, una ruptura emocional. En esos momentos, es fácil caer en la desesperación, pensar que el mundo se desmorona a tu alrededor. Pero la individuación nos ofrece una perspectiva distinta. Nos enseña que cada crisis es una oportunidad para mirar hacia adentro, para confrontar esas partes de nosotros que hemos ignorado y para descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida, la sombra del miedo, la soledad y el dolor surge con fuerza. Sin embargo, si nos permitimos sentir esas emociones sin rechazarlas, si las observamos y las aceptamos, descubrimos que detrás de ellas hay una capacidad de resiliencia y transformación. La individuación nos enseña a no huir de la oscuridad, sino a encontrar la luz que se esconde detrás de ella. Otro ejemplo es cuando nos enfrentamos a una decisión importante, una que podría cambiar el rumbo de nuestra vida. La individuación nos invita a escuchar tanto a nuestra mente racional como a nuestra intuición. Nos ayuda a conectar con esa voz interna que sabe lo que realmente necesitamos, incluso cuando el camino a seguir no es el más fácil. A través de este proceso, aprendemos a confiar en nosotros mismos y a tomar decisiones que estén alineadas con nuestro propósito más profundo. En el camino de la individuación, hay un momento en el que debemos dejar de lado la dominación del ego. Esto no significa eliminarlo, sino ponerlo al servicio de algo más grande. El self. Jung describe al self como el centro de la psique, un núcleo que nos conecta con la totalidad de la vida. Mientras que el ego tiende a enfocarse en lo inmediato y lo personal, el self nos invita a ver la vida desde una perspectiva más amplia, donde cada experiencia tiene un propósito y cada desafío es una lección. Rendirnos al self no es un acto de sumisión, sino de aceptación de que hay fuerzas en la vida que van más allá de nuestro control. Es reconocer que somos parte de un todo, y que al alinearnos con esa totalidad, nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Esta rendición nos permite encontrar paz en medio de la incertidumbre, ya que comprendemos que cada paso que damos, incluso los más difíciles, forman parte de nuestro camino hacia la plenitud. ¿Por qué deberíamos emprender este camino si es tan difícil y desafiante? Porque la recompensa es una vida más auténtica, una vida donde no tememos mostrarnos tal como somos, donde las opiniones externas dejan de tener poder sobre nosotros. Es una vida donde cada día nos sentimos más conectados con nuestra esencia, más libres de las cadenas invisibles que antes nos limitaban. La individuación nos ayuda a dejar de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Nos enseña que la verdadera paz no se encuentra en la acumulación de logros externos, sino en la aceptación de nuestra propia naturaleza. Nos ayuda a encontrar un propósito que va más allá de lo material, un propósito que nos llena de significado y nos conecta con el flujo natural de la vida. Ahora que conoces el poder de la individuación, la pregunta es, ¿estás dispuesto a emprender este viaje hacia ti mismo? No es un camino fácil, pero sí uno que promete una recompensa invaluable. Si decides dar ese primer paso, te invito a que comiences por mirar dentro de ti, por aceptar tus sombras y descubrir la luz que se esconde detrás de ellas. Recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en el reconocimiento externo, sino en la paz de ser quien realmente eres. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte y dejar un comentario sobre lo que significa para ti la búsqueda de la individuación. Comparte este video con aquellos que sientan que hay algo más allá de la superficialidad de la vida diaria y que estén listos para descubrir su verdadero ser. La vida es un misterio, y cada uno de nosotros es un fragmento único de ese misterio. No te conformes con una existencia limitada por expectativas ajenas. Atrévete a explorar tu interior, a encontrar la verdad de quién eres y a vivir desde esa autenticidad. Porque en tu singularidad reside un poder que puede transformar el mundo, empezando por el tuyo. Hasta la próxima, y que tu camino hacia la individuación esté lleno de descubrimientos y de la magia de ser plenamente tú.